En este vídeo vamos a simular ecuaciones de medias y varianzas de un sistema masa muelle amortiguador ante una aceleración tipo ruido blanco, y vamos a ver, por ejemplo, que la estimación más precisa de la velocidad se puede obtener midiendo la posición 2 segundos antes del momento donde quiera tener esa estimación de velocidad. Esta es la tabla de contenidos que vamos a desarrollar. Consideraremos este proceso del modelo de segundo orden sin entrada manipulada, b igual a 0. Solo cambiaría la ecuación de medias. Esto es un masa muelle amortiguador, está muy poco amortiguado y oscila con una frecuencia propia de 0,785 radianes, periodo 8 segundos, semiperiodo 4. El ruido W se le va a meter en la aceleración y su Power Spectral Density será 0,25. Vamos a simular que tengo un sensor de posición, de modo que mido la posición de forma prácticamente perfecta en el instante inicial de mi simulación y que yo quiero estimar la velocidad de ese masa muelle amortiguador. Tengo este C2. En régimen estacionario, dejando ese ruido de aceleración actuar infinito tiempo, pues yo tendré esta varianza de la posición 20 y de la velocidad 12, y midiendo la posición de forma exacta, pues tendré que esto se me convertirá en 0 para inicializar mi simulación. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Aunque obviamente, claro, en las gráficas representaremos desviación típica, raíz cuadrada de varianzas. Aunque podríamos integrar las ecuaciones de medias y varianzas con OD45, pues aquí, como tenemos MATLAB y son lineales y exponenciales de matrices, pues las calculamos enseguida, pues vamos a hacerlo de forma exacta, de modo que, sea cual sea el periodo de muestreo que cojamos, aquí de 25 milisegundos, los cálculos de medias y varianzas van a ser exactos y correctos. Mientras que si hiciera integración numérica de las ecuaciones de medias y varianzas, estas de aquí en tiempo continuo, pues entonces el integrador numérico tendría que reducir el periodo hasta alcanzar las tolerancias prescritas. Aquí en principio esto es exacto, salvo errores de redondeo numérico en los decimales 16 o lo que sea. La exponencial de la matriz necesaria en la ecuación de medias aquí y en la ecuación de varianzas aquí, pues es esta, y la integral durante 25 milisegundos, esto de aquí, pues le he llamado WD y calculado simbólica o numéricamente en este código, cuyo detalle se ve en otro vídeo. Bueno, pues da esta matriz de varianzas-covarianzas de la acumulación durante 25 milisegundos de ruido de aceleración. Una realización individual se simularía multiplicando la raíz cuadrada de esa matriz, que interpretamos, claro, como desviación típica, por una normal estándar de 2 componentes, aunque en el mundo continuo el ruido solo actuara sobre la derivada de la velocidad, sobre la aceleración. Yo voy a suponer que mi proceso ha estado siempre ahí, existiendo, que por tanto se encuentra en régimen estacionario, le había llamado Pfin a ese de aquí, y en el momento de medir la posición de forma exacta, pues yo he conseguido que mi incertidumbre inicial sobre esa posición sea de varianza 0. La incertidumbre de la velocidad seguirá siendo la incertidumbre estacionaria 12,5 porque yo no he medido velocidad. Siendo puristas, no puedo meter un 0 en la diagonal de una matriz de varianzas-covarianzas. El C de mi sensor debería tener un cierto ruido de medida, aquí he puesto 10 elevado a menos 8, y debería haber aplicado esta fórmula de aquí, que por brevedad pues no discutimos, y que discutimos pues en materiales del filtro de Kalman, pero en fin, aquí pues como posición y velocidad estaban no correlados, había aquí un 0, pues entonces simplemente poner un 0 en la diagonal de la variable de estado medida hubiera sido suficiente, pero ya digo, la forma correcta sería hacerlo con este código de aquí. La cuestión es que yo voy a inicializar mi simulación de la ecuación de varianzas discretizada cada 25 milisegundos con esta matriz de varianzas-covarianzas, y voy a inicializar la simulación de mi ecuación de medias con una medida de esa posición, donde pues inicialmente, claro, pues tendrá una distribución normal multidimensional dada por lo que diga Pfin de varianzas-covarianzas, o sea, tirando el dado con la raíz cuadrada de esa matriz por 2 randoms, pues me da una posición y velocidad compatible con esa distribución de probabilidad. Entonces yo simularé el proceso real con esta condición inicial, pero lo que sería mi computador, mi conocimiento sobre lo que realmente está pasando sobre ese sistema, pues será
que yo tendré una X media inicial dada por el valor, el primer valor del estado real, porque es medible, y la velocidad no tengo ni idea. Tendrá media 0 y varianza, ese pfin 22, esa varianza estacionaria. Con lo cual, la ecuación de medias la inicializaré con esto, la ecuación de varianzas la inicializaré con esto, y una vez calculada esta matriz, WD, no hay variable manipulada, y yo voy a simular esto cada 25 milisegundos en un bucle. Voy a simular 10 segundos, ns es el número de muestras, number of samples, y todos estos ceros y tal son para hacer gráficas, no os importe, es cosmético. Y aquí empieza lo que sería el bucle de simulación. Entonces, estas dos líneas me darán el proceso real. El X de verdad, pues C me dará la posición auténtica y C2 me da el segundo componente de X y me da la velocidad auténtica real que tendrá este proceso estocástico, y que, dada una posición y velocidad real, se multiplicarán por esa exponencial de la matriz, un poco la parte determinista, y la parte aleatoria pues será tirar un dado con desviación típica, la raíz cuadrada de esta matriz, WD, y yo le había llamado BD, y entonces pues cojo ese BD y pongo estos dos randoms. Lo que ocurre es que estas dos líneas, digamos, son desconocidas para nosotros. Yo estoy suponiendo que he podido medir la posición cuando t valía 0 en esta simulación, y que a partir de ahí el sistema evoluciona a su bola, y yo solo puedo hacer una predicción probabilística en media y varianza de qué debe estar pasando por ahí dentro, pero que yo no puedo medir para comprobar. Entonces, ¿cómo simulo la ecuación de medias? Bueno, pues si no hay esto, pues simplemente a esta matriz le he llamado AD, A discreta, esta exponencial, pues aquí tengo la simulación de la ecuación de medias, inicializada, claro, en la medida que haya tomado y 0 de velocidad, y la predicción en media de la posición pues es esta línea, y la predicción en media de la velocidad será esta. Esto será en el centro de los intervalos de confianza. ¿Cómo calcularé los intervalos de confianza? Bueno, claro, pues con la raíz cuadrada de la diagonal de P me darán los intervalos de confianza marginales de cada una de las dos variables, que ya digo, la forma más correcta podría ser con elipsoide de confianza. Y entonces, bueno, pues aquí tengo desvetips, que será la variable un poco con la cual, por ejemplo, pues multiplicada por 2 me dará el ancho del intervalo de confianza, que es lo único que yo puedo simular, ¿vale? Recordemos que estas dos líneas son inaccesibles para mí. Y curiosamente yo lo que quiero es ver en qué instante de simulación mi estimado de la velocidad tiene menor incertidumbre. Entonces yo voy a calcular aquí en estas líneas el K, la muestra, y el P22, la varianza mínima de todas las varianzas resultados de esta simulación. Una vez haya almacenado toda esta información de medias y desviación típicas, etcétera, en un cierto instante, pues yo simularé la ecuación de varianzas con esta expresión de aquí para la siguiente muestra, que corresponde a esta simulación de lo que serían los apuntes de teoría. Entonces, pues si repito eso, ahora ya puedo hacer gráficas. Entonces, por ejemplo, ¿qué decimos aquí? Pues lo que decimos es que este proceso estacionario en el cual en cierto momento yo mido su posición, pues bueno, yo he medido la posición ahí de menos 3, algo, y entonces, ¿cómo ha evolucionado el proceso de verdad? Pues con la raya azul. ¿Cómo ha evolucionado mi simulación de la media? Claro, suponiendo velocidad 0, aquí empiezo horizontal, claro, porque la velocidad realmente no sé cuál es, y digo que es 0 más menos la varianza completa estacionaria. Bueno, pues esa simulación da la línea roja y sumando y restando 2 veces la desviación típica de la posición, la primera de las desviaciones típicas, pues me da el intervalo de confianza 95% con la línea marroncita punteada. Entonces esta es la predicción que yo tendré del futuro a partir de esta única medida de la posición. Estas líneas horizontales serían la desviación típica estacionaria si no tuviera esta información, pero claro, aquí pues como he tenido una información, por ejemplo, de que está desviada
3 unidades y pico para abajo, esta posición, pues bueno, pues los intervalos de confianza también se me desvían de la media cero y en ocasiones pues se salen de los límites estacionarios como si no hubiera ninguna información. Claro, si yo he medido que está ahora muy desviada respecto a la media, pues es de prever que también esté más desviada de lo que en principio podría suponer hasta que ya todo el efecto de las condiciones iniciales se pierda, pero como aquí hay muy poco amortiguamiento, eso tarda mucho en perderse. Bueno, pues este es el estimado de la posición. En cuanto a la velocidad, si veis aquí estos plots, etcétera, dibujo la velocidad media más menos 2 veces la desviación típica y tengo un E-line pues con 2 veces la desviación típica estacionaria, pues lo que tengo es lo siguiente. En el instante t igual a 0 no tengo ni idea de cuál es la velocidad. Yo supondré que es 0 más menos pues exactamente el intervalo de confianza estacionario. O sea, ni idea, alguien me mide la posición, pero no sé cuál es la velocidad. Pero, pues curiosamente, debido a estas oscilaciones o eso, pues los intervalos de confianza de la velocidad suben y bajan con esto de aquí. Entonces, pues en rojo ha sido la velocidad estimada, claro, empezando en 0 y simulando, digamos, la posición medida determinista, y en azul ha sido la velocidad que realmente tenía este proceso. Claro, aquí he tenido suerte y ha empezado como que muy cerca de 0, pero si yo hago más simulaciones, pues aquí, por ejemplo, tengo otra realización en azul cuya velocidad era de 2 y pico, pero claro, mi estimador, digamos, sin sensor de velocidad, pues solo sabe que es 0 más o menos un intervalo muy gordo. Claro, en esta realización, pues la simulación de mi posición siempre empieza horizontal, velocidad 0 más o menos un intervalo muy gordo de velocidades, y lo que sería el proceso con random, pues su realización, pues claro, tira hacia arriba con más velocidad. Pero en fin, la cuestión es que yo no estoy simulando solo la media, estoy simulando la media y estos intervalos de confianza. De hecho, luego pues simularemos 100 y pico realizaciones para comprobar que esos intervalos de confianza se cumplen. En esta gráfica, por ejemplo, tengo la desviación típica de la posición, según esta simulación, en azul, y la de la velocidad en rojo. Estas líneas horizontales son la desviación típica estacionaria. Cuando todo el efecto de las condiciones iniciales haya parado, vemos que efectivamente esto irá subiendo y subiendo y subiendo hasta que lleguemos a la estacionaria. Si simulara en vez de 10 segundos, pues 500. ¿Vale? Por ejemplo, si en vez de 10 segundos yo simulo 350, pues entonces veo que lo que es el proceso real en azul, claro, es un móvil sujeto a golpes de aceleración ruidosos, eso nunca para, está en régimen estacionario, pero no en equilibrio. Pero claro, mi simulación de medias pues exponencialmente cae hacia 0 y mi intervalo de confianza pues también exponencialmente llega hacia lo que sería el régimen estacionario de que pues cuando han pasado 400 segundos, que es un poco el tiempo de establecimiento del proceso, pues ya no tengo ni idea de dónde está y solo tengo la información estacionaria del gramiano. Esto es lo mismo con la velocidad, hay una cierta oscilación, pero que bueno, al final la estimación media cada vez es más cercana a 0 y la estimación de la incertidumbre es cada vez un poco más cercana al régimen estacionario y se abre más. Aquí vemos la evolución de las desviaciones típicas y cómo tienden al estacionario. Bueno, vuelvo a simular 10 segundos. Aquí tengo, por ejemplo, ahora en esta que, pues es improbable, pero ha estado mucho más allá de los intervalos de confianza previstos. Esto ocurre solo en 1 de cada 100 casos. Y esta es la simulación en media intervalo de confianza versus la realización real. Y esta es la de la velocidad. Entonces, por ejemplo, curiosamente mi objetivo va a ser usar el sensor de posición para estimar la velocidad con la menor incertidumbre posible. Entonces eso ocurre al cabo de 2 segundos. Es el momento en que la desviación típica de la velocidad es menor. Por lo tanto, lo que dicen estas ecuaciones es que si yo quiero estimar la velocidad en un cierto instante con un sensor de posición, lo óptimo es tomar esa medida de posición 2 segundos antes de la velocidad. Claro, fijaos que el periodo de la frecuencia propia del sistema es 8, pero el periodo de la ecuación de varianzas, covarianzas y de la desviación típica es 4, porque va el doble de rápido, y el semiperiodo de la varianza, entre
incertidumbre máxima, incertidumbre mínima, pues es 2. Entonces, 2 segundos después de medir posición tendré el estimado más fiable de velocidad según estas simulaciones. Si ahora yo hago 150 repeticiones, 150 realizaciones de lo que sería el proceso real, esto de aquí, ¿vale? Porque en la simulación de mi ecuación de medias y de variancias yo nunca tiro el dado. Eso son unas desviaciones típicas y unas medias calculadas con estas expresiones. Aquí no hay ningún random. Y lo que ocurre es que la vida real, el proceso subyacente, sí que tira el random y se supone que mis simulaciones acertarán el 95% de las veces. Entonces, pues yo voy a superponer en vez de una realización 150 para comprobar si los intervalos de confianza están bien calculados. Entonces aquí veo que 150 simulaciones desde esta posición, claro, con una velocidad aleatoria, ¿vale? El estado inicial es el mismo que cuando simulaba 1, pero claro, la posición es conocida, pero vuelve a tirar el dado con la velocidad. Bueno, pues estos son 150 simulaciones. Vemos que efectivamente los intervalos de confianza parece que pillan bien. Y las 150 realizaciones de la velocidad, pues también parece que pillan bien dentro de los intervalos de confianza y que efectivamente aquí, aunque empiecen siendo muy inciertas, vemos que hay una gran variabilidad en la velocidad inicial de este sistema, pues después de un cuarto de periodo, o sea, de un giro, digamos, de 90 grados en el plano de fase, pues entonces lo que era poca incertidumbre en posición y mucha incertidumbre en velocidad en el instante t igual a 0 se convierte en poca incertidumbre en velocidad en el instante t igual a 2 y mucha incertidumbre máxima en posición. Aquí es donde más ancho es el intervalo, ¿vale? Como dice esto de aquí. Inicialmente tengo un conocimiento total de la posición y nulo, como en equilibrio, sin saber nada más de la velocidad, y un cuarto de periodo después, claro, un semiperiodo de la ecuación de varianzas, que va el doble de rápido, tengo la mejor estimación de la velocidad y ni idea, excepto lo que sería el estacionario, de lo que le ocurre a la posición, y eso se va alternando hasta que, por la disipación y la acumulación de ruido, etcétera, pues al final, si pasa muchísimo tiempo, no tengo ni idea de ninguna de las dos cosas, ni de posición ni de velocidad. Con lo cual, concentrándonos en lo que ocurre después de estos 2 segundos, dice aquí, el K con mejor estimado de posición con mi simulación, pues ha sido en t igual a 2, y entonces pues la exponencial de la matriz, la simulación exacta de la ecuación de medias, esta de aquí, pues da esto, y la simulación exacta del elemento este de las varianzas, este de aquí, da eso, de modo que si yo inicializo mi media con una posición medida y velocidad, claro, ni idea, media 0, pues entonces la velocidad estimada media es menos 0,777 por posición, es casi omega por posición, un pelín menos por la disipación. He multiplicado por C2, porque eso me extrae la velocidad del vector de estados. Y la varianza del estado, pues esto de aquí, empezando en conociendo posición exacto y sin tener ni idea de la velocidad aparte de su valor estacionario, pues esto de aquí es la implementación en MATLAB de esto con t igual a esos 2 segundos y da esto de aquí, de modo que este elemento, que yo formalmente lo he sacado pues multiplicando por C2 a la izquierda, C2 transpuesta a la derecha, pero vamos, la varianza de la velocidad es 0,25, pues esto es el estimado de la velocidad con esta desviación típica. O sea que tengo un 95% de probabilidad de que la velocidad esté en 0,77 por la posición medida más menos 2 sigma, pues 1 metro por segundo. Y este sería el resultado final. En este vídeo hemos simulado de forma exacta con exponenciales de matrices la evolución de la media y la varianza de un sistema masa-muelle amortiguador donde inicialmente en t igual a 0 yo tenía una medida perfecta de la posición. Con eso hemos demostrado que 2 segundos después yo tengo la mejor estimación, la desviación típica más reducida de la velocidad.
De modo que, para saber la velocidad en cierto instante, lo óptimo sería medir 2 segundos antes en este tipo de muelle si la aceleración es ruidosa. Claro, como digo en la nota aquí al final, para tomar decisiones para control no es cierto que haya que esperarse 2 segundos para actuar si la velocidad no es la que a mí me interesa. Como yo puedo hacer mis predicciones desde el mismo momento de medir, pues ya todas estas simulaciones de la posición y todas estas simulaciones de la velocidad, sus intervalos de confianza se pueden calcular ya en t igual a 0 en el instante de conocer la información sobre la medida, y por lo tanto, si alguna de estas posiciones y velocidades no son las que a mí me gusta, pues si hubiera variable manipulada, pues yo podría dar una acción de control para evitarla, o en general pues yo puedo tomar algún tipo de decisión basándome en esta predicción del futuro, predicción probabilística, media más intervalos de confianza. Bien, pues esto es todo. Con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.